¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre les digo, lo hacemos de la mano de los mejores. Ya me acompaña en el estudio Manuel Llamas. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bienvenido, ya vamos a escuchar tu lección. También a Domingo Soriano, que ya nos tiene preparada su pizarra del día de hoy. Por supuesto, desde Value School, con Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Buenas tardes. Y un invitado de lujo. Miren, alguno de ustedes nos ha escrito, muchos de ustedes nos han escrito, nos han dicho, oigan, ¿no van a ustedes a hablar de esto que se lleva ahora tanto, que está tan de moda, que lo oímos todos los días en los informativos de la criptomoneda, del Bitcoin? Pues sí, señores. Hoy vamos a hablar de criptomoneda, de inversión en criptomoneda, y para no hacerlo con cualquiera y poderles llevar a ustedes la información fresca y de primera mano, lo hacemos con quien más sabe de ello, que es Félix Moreno. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bienvenido y de verdad muchísimas gracias por abrirnos un hueco en tu apretadísima agenda para traernos todos estos temas. Y yo te voy a contar una cosa, Félix. Si ya estamos todos, comenzamos. Y como decíamos, hoy vamos a dedicar el programa a la inversión en criptodivisa, en criptomoneda. Habrá quien lo asimile a los mercados de divisas o el Forex, pero las características propias de este tipo de activos bien merecen una categoría aparte, aunque de todo esto seguro que nos lo va a poder aclarar Félix Moreno, nuestro invitado de hoy. La primera criptomoneda que empezó a operar nació en 2009 y es de todos conocido, es el famoso Bitcoin, pero desde entonces han aparecido otras muchas con diferentes características y protocolos, el Litecoin, Ethereum, Ripple, en fin, una multitud de ellas. Insisto, Félix nos va a hablar de todas estas cosas en unos minutos. Pero las dudas que despierta este tipo de productos de inversión cada vez son mayores, y más para aquellos que se acercan a ellas cuando ven en prensa casos de personas que cobraron bitcoins a pocos euros y de repente se han visto con millones en el bolsillo. Pero ¿qué hay detrás de estas monedas? ¿Se puede comprar algo con ellas? ¿Son un simple valor especulativo? ¿Sobrevivirán todas ellas? De no hacerlo, ¿cuáles representan el futuro? A estas preguntas vamos a tratar de dar respuesta en el programa de hoy con el gran experto Félix Moreno, uno de los primeros analistas españoles en descubrir y apostar por esta tecnología cuya especialización requiere, y ahora nos lo confirmará, de al menos unos conocimientos mínimos. Pero antes de todo, vamos ya de lleno con la lección de Manuel Llamas. Manuel Llamas, te veo ya con la lección preparada y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es una criptomoneda? Pues mira, Luis Fernando, resumiendo mucho, te lo diré de la siguiente forma. Es dinero. Dinero, o al menos a eso aspira, a convertirse en un medio de intercambio ampliamente aceptado y utilizado a nivel global, tal y como hoy sucede con el dinero fiduciario, es decir, las monedas y billetes en circulación que emiten los estados. Lo primero que hay que decir es que el dinero es una institución natural fundamental, ya que nos facilita enormemente la vida, puesto que permite, en primer lugar, el libre intercambio de bienes y servicios y, en segundo término, el cálculo económico. En ausencia de dinero, la forma de interactuar con los demás era mediante el trueque, un sistema que estuvo vigente durante milenios. Pero comerciar mediante el trueque, mediante el intercambio de cosas que poseemos, es enormemente costoso y complicado, ya que para poder comprar, por ejemplo, pan, tenías que poseer algo concreto que el panadero valorara más que sus barras. Es decir, si tú, por ejemplo, necesitas comprar pan y el panadero necesita comprar una rueda, como no te dediques a la fabricación de ruedas, o te sobra alguna, lo tendrás ciertamente complicado para poder alimentarte ese día. Cada día, vamos. El dinero, sin embargo, soluciona ese problema, ya que se instituye como el medio de intercambio por excelencia. Todos pueden comprar y vender en el mercado a través de un único bien que todos aceptan. Y además permite calcular en detalle las ganancias y pérdidas de dichos intercambios. Ahora bien, para que un producto se convierta en dinero, tiene que cumplir tres funciones básicas: ser un medio de intercambio,
servir también como depósito de valor, es decir, que no se deprecie en exceso con el paso del tiempo, y además debe servir como unidad de cuenta para posibilitar el cálculo económico. Y cuanto mejor cumpla estos tres principios, más aceptación tendrá. A lo largo de la historia son muchos los bienes que se han empleado como dinero, desde piedras hasta el cacao o la sal, o hasta metales como la plata, el cobre y el oro, que ha sido siempre históricamente el dinero por excelencia. Hoy en día el dinero es sobre todo fiduciario, es decir, el dinero que emiten los bancos centrales. Y las criptodivisas aspiran precisamente ahora a sustituir o como mínimo complementar el dinero estatal, ya que ofrecen una serie de ventajas con respecto a los billetes en circulación. Y básicamente señalaré tres ventajas que seguro que nuestro invitado de hoy, Félix Moreno, podrá profundizar en ellas e incluso aportarnos muchas más. Para mí, las tres principales ventajas de las criptodivisas en comparación con el dinero fiduciario. En primer lugar, privacidad. Gracias a la encriptación se garantiza el anonimato de los titulares de dinero de dinero digital, por así decirlo. A diferencia de lo que sucede con el dinero, por ejemplo, depositado en el banco, donde el Estado tiene pleno acceso a él. Sabe perfectamente, si quiere el Estado ver cuánto dinero tienes el banco, olvídate, porque ¿y en qué te lo has gastado? Esa información la tiene de mano. En segundo lugar, la gran ventaja, eficiencia, ya que las criptodivisas permiten enviar y recibir grandes sumas de dinero de forma muy rápida, sencilla y barata, dado que no existen intermediarios. Y en tercer lugar, la estabilidad. Las criptodivisas, al menos algunas, como el Bitcoin, no son emitidas por un banco central y su cuantía está limitada mediante un algoritmo, evitando así la inflación monetaria y la pérdida de poder adquisitivo con el paso del tiempo. Ahora bien, también hay que decir que también están sometidas a una enorme fluctuación, a una enorme volatilidad. Pero, al menos el objetivo a largo plazo es que no pierdan poder adquisitivo. El dólar, por ejemplo, que es una de las monedas fiat más fuertes que existen en la actualidad, pues a lo largo del tiempo, a lo largo del último siglo, ha perdido casi el 90% de su poder adquisitivo, debido precisamente a la emisión de billetes por parte del Banco Central. El Bitcoin, por ejemplo, se diseñó para evitar precisamente esa depreciación, ya que su volumen está limitado. En definitiva, las criptomonedas nacen con el objetivo de convertirse en dinero, pero la pregunta que creo que deberíamos plantear encima de la mesa es si lo conseguirán y, sobre todo, cuántas de ellas se extinguirán por el camino. Bueno, pues ahí queda esa lección, pero muy atento, Manuel, a la pizarra de domingo. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Domingo Soriano, te veo tomando apuntes, además de afilando las tizas para esa pizarra que nos vas a traer. Y si Manuel en su lección nos ha explicado qué es una criptomoneda, a ti quería preguntarte cómo se puede invertir en criptomoneda. Bueno, se puede invertir en criptomoneda pues a través de las muchas páginas que hay que te permiten comprar algunas de estas. Yo más que cómo, yo quería comentarte mi visión respecto a si es un tipo de inversión razonable para el pequeño inversor o no. Que a mí me genera algunas dudas. Yo ahora me gustaría que Félix comentara todo esto. Pero yo el primer mensaje que le diría al pequeño inversor es que tranquilidad con el tema de las criptomonedas y que sobre todo que se acerque a las criptomonedas con la misma perspectiva con la que hemos planteado el acercamiento a bolsa, el acercamiento a la renta fija o a las materias primas. Es decir, cuando a lo largo de este programa hemos estado hablando de todos estos activos que son muy diferentes, siempre hemos dicho lo mismo. Tú cuando compras un activo, lo primero que tienes que saber es qué estás comprando y por qué lo estás comprando. Entonces, en este caso, cuando alguien me dice, ¿pero compro Bitcoin o no? A mí muchos amigos me lo han preguntado en los últimos meses y yo siempre le digo lo mismo. ¿Por qué quieres comprar Bitcoin? Hay dos grandes razones, ¿no? Podemos agruparlas en dos grandes razones. La primera es que hagan un análisis similar al que ha hecho Manuel, este análisis muy bueno sobre qué es el dinero y sobre las ventajas que tienen las monedas Bitcoin o otras similares. Voy a hablar de Bitcoin, pero bueno, cualquier otra criptomoneda. Que hagan ese análisis y digan, yo creo que esta moneda se va a acabar convirtiendo en dinero, va a acabar teniendo esas características, va a servir como medio de intercambio, depósito de valor, y diga,
Si realmente una de estas criptomonedas consigue eso, es cierto que su valor yo creo que se va a disparar y que una pequeña inversión ahora te puede dar mucho dinero en el futuro. Sin embargo, el problema es que para llegar a esa conclusión, esa moneda se va a disparar de valor, tienes que hacer un análisis que probablemente, por ejemplo, Félix sí que ha hecho, es decir, un conocimiento sobre cada una de las criptomonedas en las que vas a invertir, sobre sus características. También un análisis casi teórico sobre lo que es el dinero, sobre lo que es la actual situación de los sistemas monetarios, político también, de qué van a hacer los políticos con el dinero, si van a seguir degradando constantemente la moneda o van a tratar de mantener estable su valor. Son muchas cosas. Si tú haces ese análisis y llegas a la conclusión de que efectivamente una de estas monedas tiene mucho futuro, me parece una inversión tan razonable el Bitcoin, pues como una acción de una empresa a la que tú ya le hayas hecho un análisis sobre los fundamentales de esa compañía u otro tipo de activo. El problema es que el 90% de los inversores no hacen, bueno, digo el 90, el 99,9 no hacen ese análisis. Lo que dicen es, no, es que me ha dicho mi primo que él compró Bitcoin a 500 y los ha vendido a 2000, así que yo voy a ver si hago lo mismo. Y hacer eso sí que me parece, como en otro tipo de acciones y otro tipo de activos que hemos visto en estos programas, una auténtica locura. Fíjate, yo a mis amigos que me han planteado eso, yo lo que les he dicho es que yo creo que estas criptomonedas sí que tienen un elevadísimo potencial de revalorización y que entonces se puede tratar de invertir en estas criptomonedas en una situación, digamos, con una fórmula similar a la que aplicarías en un casino. Si tú vas a un casino, dices, oye, voy a poner una cantidad pequeña, 100 euros al 35 rojo. Que no tengo ni idea, si es que yo no he ido nunca a un casino, pero bueno, al 35. Y la ruleta consiste en que si tú ganas te pagan 36 veces lo que haya salido ese número. Creo que es así, ¿no? Si no, perdonen los aficionados a los casinos, que yo no he ido nunca, pero creo que son 36 veces. Bien, con 100 euros puedes ganar mucho, que te pagan por 36. Pues yo creo que las criptomonedas, si quieres acercarte sin hacer ese análisis profundo, puede ser igual. Tú puedes decir, oye, pues voy a invertir un 1 o un 2% de mi cartera compro, por ejemplo, una criptomoneda de las 10 o 12 de cada una de ellas, de las más famosas, y apuesto a que una de ellas se disparará. Pero lo que estás haciendo de verdad no es muy diferente para mí, no es muy diferente a una apuesta. Si te sale bien, puedes ganar muchísimo dinero y si te sale mal, pues bueno, estás perdiendo un 1% de tu cartera. Si vas a invertir más de esa cantidad, entonces a escuchar a Félix, a leer a la gente que escribe mucho sobre eso, a hacer un análisis muy profundo que lleva muchísimas horas sobre los fundamentales del activo y entonces sí, a invertir con las mismas características que invertirías en otro activo. Lo que pasa es que yo de verdad que creo que hay muy poca gente que esté dispuesta a eso y en ese caso demos un paso atrás y miremos las criptomonedas como lo que yo creo que son actualmente, porque son una promesa muy interesante. A mí me gusta mucho desde el punto de vista teórico, económico, de lo que pueden llegar a ser, pero desde el punto de vista activo de inversión, para mí hay demasiadas dudas al respecto. Bueno, pues ahí quedan esos consejos de la pizarra de domingo y después de los consejos de la pizarra y de la lección de Manuel Llamas, nos metemos de lleno en la tertulia. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu dinero nunca. Bueno, y como digo, entramos de lleno en la tertulia y lo vamos a hacer dándole a Value School, como es habitual, a Luigi la primera de las preguntas a Félix. Te la cedo la primera porque la verdad que estamos aquí... Bueno, espérate, que no, me está haciendo... Solo una anécdota. Me está haciendo Manu Llamas. A ver. Es que como no le dé la palabra, luego cualquiera la mete a la redacción. En la presentación de Félix Moreno simplemente decir que Félix ha estado 15 años trabajando como trader de divisas, con lo cual de esto... sabe un rato, pero además es un experto en Bitcoin y yo simplemente quería hacer una anécdota o comentar una anécdota al respecto, y es que Félix compró su primer Bitcoin en noviembre del año 2010 cuando el Bitcoin cotizaba en el mercado a 20 céntimos de dólar. 20 céntimos de dólar. Esto significa que si hubieras invertido o hubieras comprado $100 de Bitcoins en el año 2010, habrías comprado a esa cotización 500 Bitcoins. En la actualidad el Bitcoin cotiza a cerca de 8.000. Ha subido bastante en las últimas semanas. Con lo cual tendrías, después de casi 8 o 9 años,
4 millones de dólares, se dice pronto. Y la anécdota es la siguiente. Yo a Félix lo conocí en el año 2013 porque publiqué un artículo suyo, fantástico, muy bueno, en Libre Mercado sobre el Bitcoin. En junio del año 2013, concretamente. Entonces, el Bitcoin cotizaba a $15. Y yo, según estaba editando ese artículo, decía, oye, esto del Bitcoin, tal y como me lo está explicando Félix, está muy bien. Oye, además, el tema de descentralización, de fuera de los bancos centrales... Bueno, $15. Se me pasó por la cabeza comprar Bitcoin, pero yo, como soy muy despistado y soy muy desastre para muchas cosas, dejé pasar la oportunidad. A $15. Si hubiera comprado $100 de Bitcoin cuando edité el artículo de Félix, en junio del año 2013, hoy tendría 53.000, pero... No compré. Bueno, hay quien compró cuando se puso a 8.000 y ahora está perdiendo. Ya. Eso también pasa. Bueno, Luigi, tu primera pregunta para Bueno, Félix. más que una pregunta es una reflexión, porque creo que aquí falta una pieza y yo disiento un poco de mis compañeros. Esto es un programa de inversión, hemos tenido a gestores y han hablado de invertir, tanto Domingo como Manu, pero es que yo pienso que Bitcoin no es un activo de inversión, sino que debe ser considerado un activo de especulación, que es una cosa que está... seguramente en esta mesa ninguno tendremos nada en contra de la especulación, tiene su función en los mercados, provee una función que luego, si queréis, entramos en ella, pero... es especulación. O sea, uno va a comprar bitcoins con la... Joder, si es que además lo he dicho, Domingo, es una apuesta. Es decir, yo apuesto, es un poquito eso que llaman el tonto último. Es decir, yo no voy a ser el último tonto, habrá un último tonto que me lo compre justo antes de que se pegue el batacazo y yo me lucraré con ese spread, esa diferencia entre el precio que he comprado y el precio mayor al que intento o al que aspiro a venderlo. De hecho, yo creo que otro argumento por el cual entiendo, y este me parece es mucho más claro, que Bitcoin es un activo de especulación y que no lo es de inversión, es que en caso hipotético, en el caso de que cumpliesen estas criptomonedas o criptodivisas su fin último, que es convertirse en dinero, un buen dinero no puede ser un activo de inversión. Porque entonces la gente, si resulta... Es decir, toda esta inestabilidad que vemos en las cotizaciones es por eso, precisamente. Es decir, porque todavía no funciona como dinero. Una persona que quiere tener un dinero, quiere un dinero estable, es decir, cuyo valor no aumente, porque entonces yo no me lo gastaría, esperando a que la semana que viene aumentase más y pudiera comprar más mercancías a cambio de él, o si es que pierde valor, como está pasando con los bolívares, o ya no sé cómo se llamarán actualmente que tengan en Venezuela, pero si está perdiendo valor, yo me desprendo de él, vamos, como si fuese la peste, porque las mercancías me valen mucho más de lo que mañana va a valer ese dinero. Con lo cual, si las criptomonedas, y yo no seré el que diga que espero que no triunfan, lo triunfarán porque se convertirán en buen dinero y como muchos servirán de buena reserva de valor del patrimonio de las personas, pero desde luego no como activos de inversión. Entonces, entiendo que ahora vamos a hablar de especulación en Bitcoin. Si yo te digo, no lo sé, de lo que hemos dicho aquí en la mesa, ¿qué recoges y por dónde quieres empezar, Félix? Bueno, lo primero es decirte que no puedo estar más de acuerdo contigo en que yo lo llamaría activo especulativo. Es decir, estás especulando sobre que en el futuro suceda algo que va a revalorizar mucho este activo, pero no es un activo. Y los fundamentales que analizas van a estar en función de las probabilidades que le asignas a que efectivamente cumpla sus funciones en un futuro y tenga éxito y se imponga sobre otras alternativas. No estás analizando los fundamentales de cuánto dividendo paga o de qué rentabilidad tiene el bono o similares, sino que estás analizando probabilidades. El análisis es muy parecido al que harías con una startup que aspira a capturar cuota de mercado en un mercado concreto. Entonces, en este sentido, sí, yo lo considero dinero, como bien ha dicho Manuel, pero es dinero startup, es un dinero en fase inicial totalmente. Sí quería decir una cosa, porque siempre hablamos de los riesgos que tiene la especulación, hablamos del riesgo a la volatilidad, y luego se habla mucho también en el mundo de Bitcoin del riesgo a la regulación, etcétera. Pero hay un riesgo que en mi experiencia es el mayor riesgo que tiene alguien que compra Bitcoins, que es el riesgo de perderlos por ineptitud en el control de seguridad. No estoy hablando de que te roben, de hackeen, no, de perderlos. Yo, la mayor cantidad de bitcoins perdidos que he visto en estos años ha sido por gente que no ha hecho una copia de seguridad, que no tenía los conocimientos técnicos relativamente básicos para hacerse una copia de seguridad y han perdido el móvil o han perdido la contraseña y por lo tanto han perdido sus bitcoins de forma irrecuperable. Ese es el mayor riesgo que hay. Entonces yo jamás le recomendaría comprar bitcoins u otra criptomoneda a alguien
que no sepa manejarse bien con cosas informáticas básicas como una copia de seguridad. Eso sería lo primero. Mucho antes de cualquier otro riesgo por la volatilidad o por lo que pueda suceder con el activo. Es una inversión, Félix, perdona Manuel, ¿es una inversión para cualquiera? Es No. decir, cualquiera que nos esté escuchando puede ser una inversión óptima, una especulación óptima en la criptomoneda. No. En primer lugar, para cualquier persona que no se maneje bien con el correo electrónico, no es una inversión recomendable en absoluto. Requiere unos mínimos conocimientos técnicos y quien no esté dispuesto a asumir el trabajo que lleva, que tampoco es muy oneroso, de aprender, que no arriesgue su dinero en algo que no conoce, que creo que es un consejo bueno en general para cualquier inversión o especulación. En segundo lugar, es muy volátil. Y va a seguir siendo muy volátil durante unos años, con lo cual cualquier persona que no tenga la fortaleza emocional para aguantar los altibajos, que tampoco se meta. En tercer lugar, no es algo para alguien que sea muy conservador, por lo mismo, es algo muy volátil. Y en cualquier caso, para cualquier persona que sí esté dispuesta a meter una pequeña parte de dinero en Bitcoin o otras criptomonedas, sí le recomiendo que sea un porcentaje pequeño de su cartera, como bien ha dicho Domingo, que sea un 1%, porque efectivamente, si se da el caso, si se dan los escenarios en los que triunfa, se revalorizará mucho, pero sigue habiendo una probabilidad alta de que no triunfe o de que una probabilidad alta, aunque decreciente, cuanto más tiempo dura, más probabilidad hay de que sobreviva. Pero bueno, por ejemplo, este mismo mes parece ser que Facebook va a lanzar su criptomoneda, o lo llaman criptomoneda, pues oiga, a lo mejor Facebook con 2.000 millones de usuarios en el mundo es capaz de ganarle la partida. Yo lo dudo, pero bueno, ellos apuestan por ser capaces de ganarle la partida a Bitcoin y a criptomonedas ya existentes. Bueno, pues si piensas que esa competencia va a hacer que Bitcoin disminuya las probabilidades de que Bitcoin triunfe a largo plazo, pues obviamente tendrás que tenerlo en cuenta. No, Félix, a mí me gustaría que nos introdujeras un poco, nos hicieras una pequeña introducción para la gente no avezada sobre cómo funcionan las criptomonedas, porque a esto a muchos les suena absolutamente bueno. La gente ve un billete y lo ve, lo palpa, o utiliza una tarjeta pero sabe que hay un dinero que está en un banco, etcétera. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? ¿Qué tecnologías o principios hay detrás y más concretamente la más conocida, que es el Bitcoin? Bueno, pero hablas de billetes y tarjetas como si de verdad fuesen el dinero que usamos hoy en día, pero todos sabemos que el 97% del dinero que hay en la Unión Europea son apuntes contables en registros de bancos que se coordinan mediante el sistema Target 2 en la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Permíteme un matiz, dices todo el mundo sabe, no todo el mundo lo sabe, y está bien que lo recordemos, porque la gente tiene en la cabeza que el banco tiene físicamente billetes por el importe que aparece en su apunte contable en la cuenta. Bueno, son apuntes contables y es no dinero existen. digital. Que cualquiera, ya trabajamos con dinero digital. Que cualquiera haga la reflexión en su día a día, en su semana, en una semana, cuántas veces paga en metálico comparado a cuántas veces paga con tarjeta o encarga cosas por internet. O sea, la presencia es ubicua, está en todas partes. Sí, sobre todo que hablamos de peccata minuta comparado con lo que son los fondos de pensiones, además, el dinero de los bancos. Bueno, en cualquier caso, Bitcoin funciona de una manera similar. Son apuntes contables que representan fichas. Esas fichas son los Bitcoins. Y esos apuntes contables, y con la diferencia de que en vez de estar en los registros electrónicos de los bancos, están en una base de datos en la nube, en Internet, descentralizada. ¿Por qué descentralizada? Porque hay decenas de miles de copias de esa base de datos que se sincronizan entre ellas para que todas las copias digan lo mismo. Es el famoso blockchain, la cadena de bloques, que la cadena de bloques lo que es una forma de actualizar esa base de datos de forma que siempre esté sincronizada. Entonces, yo tengo una copia de base de datos, tú tienes otra copia, un señor en China tiene otra, y tienen que estar en constante comunicación por Internet para que digan lo mismo y para que nadie pueda hacer trampa y crear dinero de la nada. Sí. A mí me gustaría preguntarte en esta cuestión, que al final va a ser la clave, ¿no? De si alguna de estas monedas se va a convertir en dinero o no.
¿Cuál crees tú que tiene más posibilidades? Hemos hablado hasta ahora del Bitcoin. Yo creo que en general todos le damos más posibilidades porque fue la primera, porque tiene un diseño, por una serie de características. Pero me gustaría preguntarte si tú crees y si realmente crees que es un escenario relativamente realista pensar que de aquí a 15, 20 años vista, con la oposición de los gobiernos, que yo creo que van a intentar por todos los medios que no se consolide como moneda, y con esas otras monedas alternativas que puedan sacar las grandes empresas, que el Bitcoin realmente acabe teniendo las características que decía Manuel, porque sí es cierto, o sea, comunidad de cuenta, pues es evidente que sí que puede servir en cierto sentido, depósito de valor, mientras mantenga esta volatilidad, pues no, pero el medio de intercambio, es decir, al final el dinero es lo que, y más ahora ya en nuestros días, lo que tú crees que el tendero te va a aceptar, ese es el dinero. El bolívar no es dinero, por mucho que el gobierno venezolano diga esto es dinero, porque la gente no te lo acepta para darte cosas porque cree que aquello no vale nada. Y el euro, que sigue siendo un papel igual que el bolívar, sin embargo sí que vale algo porque la gente tiene una confianza en el Banco Central Europeo y en la capacidad de generación de riqueza de la economía europea que no tiene con la venezolana. Entonces, ¿va a ser el Bitcoin o alguna de las otras monedas, te preguntaría cuál, capaz de que de forma generalizada todos aceptemos que yo le digo a Luis, oye, te vendo esta mesa que ya no necesito, y él me diga te pago en Bitcoins, y los dos lo aceptemos porque además el valor en el que nos movemos estamos de acuerdo? Sé que ahora mismo hay intercambios, pero es que el dinero es cuando se acepta de forma generalizada. Yo le asigno una probabilidad muy alta de convertirse en el principal dinero de Internet, especialmente para pagos internacionales en los próximos 10 años. No hay rival. Va a convertirse, es que siempre pensamos que es el todo o nada. ¿Va a convertirse en el único dinero que usemos en España? Lo dudo. Tiene una probabilidad, ya en este caso la considero algo más baja y a más largo plazo, quizá 20 años, de convertirse en la principal unidad monetaria en Occidente. Pues creo que existe esa probabilidad, pero la considero algo más baja. La principal, quiero decir, para todos los intercambios recurrentes. Los gobiernos siguen teniendo mucho poder y obviamente van a dar preferencia a sus propias monedas que ellos controlan, pero habrá muchos sitios donde las monedas gubernamentales, hablabas de Venezuela, hay aproximadamente 80 países en el mundo ahora cuya moneda es peor en todos los sentidos que Bitcoin. Peor, más difícil de usar, más lenta, se devalúa más. Venezuela es el caso más obvio, pero bueno, es que Argentina ha tenido una inflación bastante alta este año también, no sé si ha llegado al 80%. Entonces, Bitcoin a lo largo de sus 10 años de historia que sigue siendo algo muy incipiente, pero ha demostrado una trayectoria que ya supera muchísimas monedas en el mundo. En Internet yo creo que no tiene rival. Por mucho que se intente lanzar desde el Banco Central Europeo una criptomoneda digital, por mucho que Facebook o Microsoft o IBM intenten hacerlo, yo creo que ahí va a ganar la partida Bitcoin claramente. ¿Y por qué razón concretamente? O sea, ¿cuáles son las ventajas de Bitcoin para que sea precisamente respecto al resto de monedas, Ethereum, sobre todo para ser ya no con respecto, claro, ya no con respecto a otras monedas fiat, sino lo que está comentando Félix, ¿no? Se va a convertir, o tú crees que se va a convertir en la moneda de referencia en Internet. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene con respecto a las demás? La primera ventaja es la que la mayoría de las instituciones financieras ven como una desventaja, y es que nadie la controla y está descentralizada y no pertenece a nadie. Pero la realidad, y esto ya lo hemos visto con el protocolo de Internet, hubo una época en los años 90 en las que había muchos intranets y cada empresa tenía el suyo, Microsoft, IBM, y siempre se pensaba que algo que se podía dirigir y controlar desde una empresa iba a triunfar. Pero la realidad es que si el gobierno americano o si Microsoft o si Facebook crean una moneda, inmediatamente vas a excluir a medio mundo que no quiere usar una moneda controlada por el gobierno americano o por Facebook. Los chinos no van a querer usar la moneda de Facebook, los rusos no van a querer usar la moneda del gobierno americano. En cambio, Bitcoin, al no pertenecer a nadie y al no ser controlada por nadie y al estar todo el mundo en igualdad de condiciones y además al ser código abierto, con lo cual puedes ver lo que hay en las entrañas y que no te han metido ninguna puerta de atrás, como ahora da tanto miedo con Huawei y no sé tanto, tiene muchas más posibilidades de convertirse en la lengua franca, en algo que usa todo el mundo. Si tú eres un banco y tienes la opción de utilizar la moneda electrónica de tu banco rival o una que no pertenece a nadie,
Al final crearás la tuya propia y cuando veas que fracasas porque no es la más extendida, dirás, bueno, pues prefiero usar Android, que es código abierto y que no pertenece a nadie, cosa que ya ha hecho Google y que es lo que está en la mayoría de los teléfonos móviles que no son de Apple. Prefiero usar algo de código abierto que no pertenece a nadie y en la que estoy en igualdad de condiciones a usar algo que pertenece a mi rival, a la competencia o a alguien que me va a exigir un canon. Una de las primeras cosas que se ha visto con la moneda de Facebook es que están diciendo que van a pedir $10 millones al año a todo el que quiera usar un nodo. Al que quiera gestionar un nodo, bueno, pues los nodos de Bitcoin son gratis de gestionar y nadie puede impedirte montar uno. Son ese tipo de cosas las que creo que le dan mucha ventaja de partida a Bitcoin. Félix, ¿cuál es la caja de herramientas del trader de Bitcoins, por llamarlo así? Hace unas semanas tuvimos aquí a Gonzalo Recarte en un programa muy bueno sobre trading y hablamos someramente de análisis técnico. El que especula con Bitcoin o con criptodivisas o criptomonedas, ¿qué utiliza? ¿También hace rayas en los gráficos o utiliza curvas de Elliott, los Fibonacci? No lo sé. Un poquito, ¿cuál es porque desde luego análisis fundamental no hará, porque no hay ni cuentas ni dividendos, o a lo mejor sí. Entonces, dinos, ¿cuál es la aproximación a un trading, digamos, exitoso? ¿Qué debes saber y qué metodologías se utilizan? Y luego, a lo mejor, lo que se tendría que necesitar en hardware, en material. A lo mejor varias CPUs o una capacidad alta o varias pantallas, no lo sé. Un poquito esa caja de herramientas para hacer el trading exitoso. Bueno, yo en primer lugar no aconsejaría a nadie hacer trading con Bitcoin. Muy bien, eso es el disclaimer obligatorio fenomenal. No, pero me alegro mucho que lo digas. De verdad lo pienso, sí, de verdad. porque yo lo he hecho. Que lo escuchen los oyentes, lo oigan bien, tomen nota. Pero es que yo he hecho las dos cosas, o sea, yo he comprado Bitcoins y los he mantenido sin tocarlos y también he intentado con una cantidad más pequeña intentar hacer de compra-venta, a ver si soy más listo que el mercado, a ver, porque como también tengo experiencia de hacerlo con valores más tradicionales como divisas y materias primas y antes de eso bolsa, pues pienso, bueno, pues yo tengo que ser capaz de ganarle a Bitcoin y de ganar. No lo he conseguido. No lo he conseguido. Las herramientas que se intentan usar en ese caso son inevitablemente análisis técnico. Inevitablemente. Y concretamente las ondas de Elliott son lo más popular y hay gente que juega con parábolas y tal. Pero yo no conozco a nadie y conozco a mucha gente en este sector que haya superado la rentabilidad de comprar un Bitcoin y aguantarlo. Porque es un mercado muy volátil. Y tiene muchas incógnitas. Por otro lado, la mejor recomendación que yo he visto y lo que mejor funciona para la mayoría de la gente es una que daba Wences Casares, con quien trabajé, que decía: mete el 1% de tu cartera en Bitcoin y no lo toques en 10 años, porque ahí está la otra tentación, que la gente cuando sube y se multiplica por 2 lo vende. Dice, no, es que claro, era el 1% de mi cartera y ahora es el 2% de mi cartera, voy a reequilibrar la cartera. Error, es una apuesta a 10 años. Mete el dinero ahí, hazte copias de seguridad, mete poco dinero, porque hay una probabilidad de que se vaya a cero o de que baje a la mitad, pero también hay una probabilidad de que se multiplique por 100. Entonces, ni vendas cuando se duplica, porque si se multiplica por 100 te vas a perder la mayor parte de la subida, ni vendas cuando baja, porque es que ya estabas considerando el riesgo de perderlo todo. Bueno, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo lo que has explicado, y quiero ponerlo encima de la mesa para ver si lo he entendido bien, es que, por un lado, necesitas una serie de conocimientos. Digo, para un particular que de repente diga, bueno, pues no el 1% de mi cartera, pero sí voy a coger este dinero que tengo aquí un poquito y para jugar me seduce el tema de la criptomoneda y quiero invertir en criptomoneda. Necesitas unos conocimientos técnicos, como has dicho tú, básicos, y luego realmente lo que estás haciendo es una apuesta a que algo va a funcionar en el futuro. Entonces tú estudias si va a terminar convirtiéndose en una moneda, si no va a terminar convirtiéndose en una moneda propiamente dicha, si va a ser la moneda triunfadora de entre todas las criptomonedas que tenemos. Entonces tú, pones tu apuesta encima de la mesa. Pero pese a tener conocimientos técnicos y pese a hacer un análisis microeconómico, macroeconómico, de fundamentos, incluso tecnológico, porque ya consigues averiguar cómo funciona el maldito blockchain, que para muchos, para mí en concreto, que llevo mucho tiempo leyendo sobre el blockchain, sigo sin entenderlo al 100%, ¿no? Después de hacer todo ese análisis y tomar tu decisión de inversión, no deja de ser una apuesta.
Esto es lo que yo no sé si lo he podido llegar a entender bien. Es decir, existen riesgos regulatorios, existen lo típico que muchas preguntamos, vale, sí, yo sé lo que hay detrás del dólar, yo sé lo que hay detrás del euro, no sé lo que hay detrás del Bitcoin. Bueno, eso de que yo sé lo hombre, que hay detrás del dólar. Ese melón, a ver, como en hablamos plano- del melón de lo que hay detrás del euro. Pero en el plano... Hay deudas, Joder, básicamente. madre Deudas mía. de pésima calidad, por cierto. Deudas de pésima calidad, pero tú sabes cómo Y ahora- valorar si el euro va a ir... Y ahora va- más. Si tú, el euro representa en teoría el Producto Interior Bruto que tiene toda la Unión Europea y se está haciendo mucha máquina de hacer billetes, eso evidentemente lo que hace es devaluar. Quiero decir que tienes una manera de medir. En el Bitcoin o en las otras criptomonedas de momento no. Pero bueno, en cualquiera de los casos, pese a hacer cualquier tipo de análisis, al final no dejas de hacer una apuesta, ¿no? Bueno, toda inversión es una apuesta y especulación doblemente así. Sí, pero vamos, igual que hay una industria entera de inversores en startups que apuestan por una compañía, un proyecto o una tecnología, pues esto es exactamente lo mismo. Es más arriesgado que, obviamente, que apostar por un modelo de negocio ya establecido que te paga dividendos todos los años. Obviamente, el nivel de riesgo es muy superior, pero bueno, no deja de ser una estrategia válida, que no es para todo el mundo. Es que no quiero que se nos vaya esta pregunta y la quería dejar encima de la mesa, ya os dejo. Félix, simplemente para aquel que todavía pues quiera eso, jugar o hacer esa especulación, esa apuesta y se quiera acercar, está el miedo, el otro miedo, que está el acceso a ese mercado. El acceso a ese mercado, decíais desde el principio que había muchas páginas web que ofrecían la compra de estas, pero de estas criptomonedas, pero yo lo que te quería preguntar era si hay alguna manera de averiguar a través de qué página hacerlo para que no nos metamos en una estafa o que no nos estén engañando, que las hay y muchas. Sí, hay muchas formas de averiguar qué páginas son estafas y lo más básico que tienes que hacer es, antes de meter dinero en cualquier página web, pásate 5 minutos, invierte 5 minutos de tu tiempo en buscar en Google si esa página web tiene un aviso de la CNMV en su contra, si esa página web tiene comentarios de los usuarios, reviews en las plataformas donde está. Hay mucha información disponible y de hecho es más fácil encontrar avisos falsos de una página web que a lo mejor es honrada pero tiene un montón de quejas de los usuarios que lo contrario. Es decir, que si una página web es una estafa es muy fácil averiguarlo, pero tienes que dedicarle 5 minutos a buscar qué es lo que ha dicho la gente a quien ya ha estafado, salvo que la estafa y por supuesto la reputación es muy importante. Si una casa de cambio de Bitcoin, por ejemplo, lleva 4 o 5 años existiendo, pues es una veterana y bueno, luego es fácil averiguar qué licencias tiene, si es regulada, si no es regulada. Entonces es dedicar un mínimo de esfuerzo, es no ir por inercia y, por supuesto, nunca ir porque te ha salido un anuncio pop-up en algún lado diciendo hazte millonario, compra bitcoins aquí, porque... Félix, hay muchas páginas, tú que eres un experto en la materia, por ejemplo, yo conozco alguna, pero ¿cuáles son para ti páginas o plataformas fiables para comprar y vender bitcoins? Hay varias. Sí, vamos a ver, aquí depende de si quieres facilidad o si quieres complejidad. Si quieres hacer trading, por ejemplo, pues seguramente quieras meterte en un mercado regulado con volumen y con liquidez, como puede ser Kraken, Bitstamp, Bitfinex, hay muchas. Bueno, Bitfinex últimamente tienen problemas de liquidez, o sea que Kraken... luego hay páginas más fáciles para el usuario de a pie, como pueden ser Coinbase, Sapo, tal. Y luego ya, si eres muy friki y quieres maximizar la privacidad, irte a un mercado más descentralizado y tal, pues existe BISC, por ejemplo, u otras páginas de intercambio entre particulares. Oye, perdona, ¿se ha desarrollado, por curiosidad, la economía de Bitcoin tanto y al mismo ritmo que la inversión y que todo el bulli que hay en torno a la criptodivisa? Es decir, ¿han salido tiendas, comercios, se acepta o se ha quedado estancado en comparación a lo rápido que ha crecido como activo de especulación? Cuando miro estadísticas de comercio electrónico utilizando Bitcoin como medio de pago y cuando miro estadísticas de tiendas que aceptan Bitcoin, no para de crecer. O sea, sigue doblándose cada año. Pero es verdad que cuando de repente hay una burbuja en el precio de Bitcoin, como hubo a finales de 2017, pues de repente se multiplica por 10 la parte especulativa, mientras que el comercio electrónico y el número de usuarios de a pie se está doblando.
Entonces, pero luego pasa al revés. Cuando tienes un mercado bajista, como ha habido en 2018, pues ves que la parte especulativa se esfuma, los especuladores se van o se esconden una temporada, mientras el precio está bajando, y sin embargo ves que páginas web como Destinia o todas las que están conectadas con BitPay, que es un procesador de pagos de Bitcoin, que permite a las páginas web cobrar en Bitcoin pero recibir euros, ves que sube el volumen. Entonces, eso sigue creciendo y sigue creciendo de forma exponencial. Lo que pasa es que desde una base muy pequeña, pero ya estamos hablando de unos 70, 80 millones de usuarios de Bitcoin en el mundo. Entonces, ya no es Facebook con miles de millones de usuarios, pero estamos a 2 o 3 años doblando el número de usuarios para que llegue a unos niveles muy importantes. Sí, a mí me gustaría preguntarte acerca de los fundamentales, porque hemos hablado algo. Decía antes Luis Fer, nos metemos aquí sobre si el euro tiene algo detrás o no. Para mí el principal problema del Bitcoin es ese. Es decir, yo soy muy de la vieja escuela. Yo soy de los que en las películas de piratas, cuando le entregan las monedas, las muerde para ver si eso es oro o no es oro. Claro, es que por eso las mordían, para ver si aquello era de verdad o no. Entonces, para mí el principal problema del Bitcoin es eso. ¿Qué hay detrás? Porque hay una mezcla de complejidad técnica. Es decir, la teoría más o menos yo creo que ya se la sabe casi todo el mundo, lo de las cadenas interconectadas, lo de los mineros, pero al final la gente dice, ¿y por qué voy a darle yo valor a eso? Porque es cierto que el euro, decíamos antes que no tiene nada, pero tiene detrás la fuerza de la economía productiva de la Unión Europea y la capacidad de esos gobiernos de cobrar impuestos a sus ciudadanos, y eso es mucho. Y que en el futuro esos ciudadanos van a seguir haciendo cosas productivas y los gobiernos les van a poder seguir cobrando impuestos en la moneda que a ti te entregan. Así, en términos muy sencillos, podríamos decir que eso es lo que tienen detrás las monedas fiduciarias. Yo lo he dicho antes más sencillo y me habéis acribillado. No. Pero la capacidad de generar riqueza o de la capacidad productiva de una economía. Entonces, ¿qué hay detrás del Bitcoin? Porque tiene que tener mucho para que la gente se fíe. ¿Cómo puedo morder yo la moneda de Bitcoin para ver que eso es real? No, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Una es morder la moneda, que es precisamente para lo que sirve la red de Bitcoin, para verificar la autenticidad de cada ficha y ver que no es una falsificación. Y eso es lo que hacían los piratas al morder la moneda, para ver que era oro y no otra cosa. Y luego está, ¿qué es lo que le da valor a eso? Porque el oro en una isla desierta tampoco te sirve para nada. Entonces, me dices que al euro le da valor la fuerza de la economía de la Unión Europea, donde se acepta el euro, ¿correcto? Bueno, pues a Bitcoin le da valor. Y la capacidad del gobierno de obligarte a pagar impuestos y hacerlo de curso legal. Esa parte en extremis se demuestra que no, porque en Venezuela estamos viendo como la capacidad del gobierno para multar y para amenazar con metralletas a la gente que no acepta el bolívar se está empezando a esfumar cuando ya ni los propios policías quieren aceptar los bolívares. Y lo vimos en Zimbabue y lo vemos. Entonces, a medio plazo, sí, el fiat, la capacidad del gobierno para obligar a aceptar una moneda es potente, o para recaudar en esa moneda, pero a largo plazo, si no está lo demás, si no está la voluntad pacífica de los partícipes en esa economía de aceptar esa moneda, no basta. Es como es el discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. Si no consigues convencer más que obligar, no basta con obligar, porque no hay suficientes policías para obligar. Entonces, si me dices que lo que le da valor al euro es el PIB, la economía productiva de la Unión Europea que acepta el euro, bueno, pues lo que le da valor a Bitcoin es las 200.000 páginas web que aceptan Bitcoin como medio de pago. Si esas 200.000 de aquí a un año se convierten en 1 millón, pues más economía que hay. Ahora mismo seguramente valga más Bitcoin de lo que tiene detrás como economía productiva. Pero si esa economía productiva sigue subiendo, pues puede aspirar a ser aceptado en todo Internet. Si Amazon el año que viene decide que por fin va a aceptar Bitcoin como medio de pago en todos sus productos, pues es una economía productiva muy importante que le da valor a esa moneda. Bueno, de hecho hay y me corregirás, decías 200.000 páginas web, pero hay también comercios e incluso hay iniciativas de algunos comercios en diferentes ciudades donde quieren poner una calle que sea la calle de la criptodivisa. Solo una pregunta muy concreta sobre esto. Pero todos esos comercios que aceptan Bitcoin, ¿aceptan Bitcoin con precios en Bitcoin o con precios de Bitcoin referenciados a una moneda, al dólar o al euro? Porque claro, es muy diferente decir, te vendo esta mesa por 10 Bitcoins a decir, te vendo esta mesa por el equivalente a Bitcoin a $1.000. Eso en realidad estás vendiendo una mesa en dólares aunque te dejen pagar en Bitcoins. Sí, no, la mayoría obviamente pone el precio en su moneda local y pone el precio de Bitcoin por debajo.
salvo... Pues es la única manera que tienes tú de saber exactamente No, pero el valor también que le digo, asignas si- en Bitcoin. Como el Bitcoin es muy volátil, si al día siguiente el Bitcoin vale la mitad, entonces te aceptan los Bitcoin, pero a la nueva tasa de Bitcoin. O sea, están ajustando constantemente. Obviamente, me imagino. no. Y de hecho la mayoría de ellos utilizan un procesador de pagos que permite convertir automáticamente a moneda local. Porque tú quieres que te puedan pagar desde todo el mundo cuando te compran online, pero luego tus gastos van a ser locales. Me preguntabas sobre la calle Bitcoin. Yo participé en ese proyecto y descubrimos... Bueno, había 3 objetivos, ¿no? Demostrar que se podía hacer eso, que era fácil, conseguir publicidad para los comercios que participaban y para Bitcoin en general, y luego intentar que siguiesen aceptando Bitcoin a largo plazo y que eso fuese creciendo. Bueno, pues los 2 primeros objetivos se cumplieron, hubo mucha publicidad, demostramos que era muy fácil aceptar Bitcoin y usarlo, y el tercero fue un fracaso porque la realidad es que si no tienes masa crítica de usuarios, el comercio local necesita que sus usuarios estén en su zona de captación y que venga alguien todos los días a pagar en Bitcoin. Si no, los camareros se olvidan de cómo se hacía, tal. Entonces, fue un éxito en el sentido de la publicidad, fue un éxito en el sentido de demostrar que se puede hacer, pero fue prematuro porque no hay masa crítica de usuarios en España para que eso sirva. Ahora mismo hay comercios que yo sí le recomendaría hacerlo, por ejemplo, los que atienden a turistas. En hostelería, por ejemplo, ya hay varias páginas web como Expedia y Destinia que aceptan Bitcoin para todos los hoteles de España. Pues en ese sector sí. Félix Moreno, masa crítica desde luego en los oyentes de este programa, yo creo que la vas a encontrar, y yo creo que vas a tener que venirte algún día más a explicarnos más sobre Bitcoin, sobre criptomoneda y sobre el futuro que le espera a esta moneda. Yo creo que hoy hemos aprendido mucho, pero de todas maneras te voy a pedir que te quedes porque ya están entrando en el estudio nuestros amigos de Finicens, de los que vamos a hablar también de divisa y en este caso de criptomoneda. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Y como decía, ya tenemos en el estudio sentados al CEO de Finicens, Giorgio Semensato. Giorgio, ¿qué tal? Bienvenido un domingo más a Tu Dinero Nunca Duerme. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar. También Félix Moreno, ¿cómo estás? Felipe Moreno, mira, fíjate, tenéis Fe y Moreno, los dos apellidos de invitados de hoy. Bueno, en Finicens, preparando el programa, como siempre hacemos, decíamos, bueno, hoy hemos centrado el programa en la inversión en criptomonedas. Y lo primero que se me ocurría preguntaros, ¿están presentes las criptomonedas en las carteras diversificadas de Finicens? No, están totalmente ausentes por una simple razón. En Finicens huimos de la especulación, no invertimos en activos exóticos y la misión de nuestra estrategia de inversión es ofrecer una rentabilidad de largo plazo que sea sólida y minimizando la volatilidad. O sea... Bueno, de hecho, aquí y en la sección con vosotros, con Finicens, una de las cosas y de los consejos que siempre se da, y que también lo hacemos en Tu Dinero Nunca Duerme de manera recurrente, es procurar que la gente invierta, que sobre todo aquel particular que quiere invertir su dinero, lo haga en algo que conozca o que controle, que es el caso en este caso de las carteras de Finicens y por lo que no entran las criptomonedas dentro de vuestra diversificación. Correcto. De hecho, en nuestras carteras... con el objetivo de minimizar la volatilidad de las inversiones de nuestros clientes, pues incluimos 17.000 posiciones en activos distintos como la renta fija, la renta variable, los bienes reales y bienes inmobiliarios, y eso nos permite pues obtener pues una rentabilidad que basado en datos reales de Morningstar pues se encuentra un 3.5% al año por encima de la media de mercado, y además con una volatilidad reducida. Reducido, ¿qué significa? Pues la mitad que la media, y por ejemplo, para una cartera muy conservadora, un 2.75%, y la cartera más agresiva, un 12%, que es, para que tengamos una referencia, la mitad de lo que tiene un IBEX 35. Claro, porque hablábamos, y Félix en este caso sí que nos decía que efectivamente la criptodivisa a día de hoy es un producto absolutamente especulativo. Estás apostando a que una moneda va a funcionar y va a ser imperante, va a ser muy potente en el mercado como medio de pago dentro de unos años.
Y hay otros productos, como bien decía, me gusta más mucho la asimilación que hacía de las startups, ¿no? Esos grandes fondos que están colocando dinero esperando que una startup al final despunte y se convierta en el próximo Uber, en el próximo Airbnb. La inversión en el mundo, como decís en Finicens, la inversión en vuestras 17.000, corregidme, 17.000 o 16.000 posiciones. Sé que serán 16.000. 17.500, el último, sí, 490 fíjate. y casi 17.500, sí. Este espíritu es completamente distinto, porque aquí vamos a lo seguro, ¿no? Efectivamente, o sea, Finicens se presenta como lo que nosotros llamamos una solución perfecta para la gestión patrimonial, no para la gestión de riesgos o para la gestión de especulación, sino para la gestión de patrimonios, ¿no? Donde, pues evidentemente, esas bajas comisiones que ofrecen nuestras carteras junto a la visión largoplacista y la alta diversificación, pues es lo que nuestros inversores y clientes van buscando, lógicamente. O sea, que, por ejemplo, un consejo que se le podría dar a un oyente que nos está escuchando y dice, hombre, pues fíjate, han hablado mucho de criptomoneda, criptodivisa, Bitcoin, voy a leer porque esto me interesa, incluso querría probar suerte con el Bitcoin, podría decirse, bueno, pues mire, si usted quiere guardar un dinero a largo plazo para que sea el futuro, poder completar su pensión, guardar su patrimonio, hacerlo crecer y hacerlo además con garantías, ese grueso importante, por ejemplo, a Finicens, otra diversificación. Y luego, si quieren ustedes en criptodivisa, pues como decían, ese 1% o incluso menos para jugar. Si me dejáis una anécdota, ya que Manolo ha contado la suya al principio, él pudo entrar cuando el Bitcoin estaba en $15, decías, ¿no, Manuel? Correcto. Yo entré cuando ya estaba a 8.000. Lo que pasa es que yo jugué lo que juego cuando voy al casino, que yo sí que he ido alguna vez, que son 30 euros. No cambio nunca más y en cuanto me los quitan a los 5 minutos ya me dedico a tomarme una cerveza con los amigos y poco más. Bueno, pues ya lo tengo prácticamente todo perdido. Quiero decir, pero yo me jugué 30 euros, desde luego, no mi patrimonio, ¿no? Creo que lo importante es lo que acabas de comentar. Tú te jugaste, o sea, nosotros no venimos a plantear juegos ni venimos a plantear realidades que la mayoría de los inversores, familias y patrimonios tienen, que es una visión largoplacista, donde evidentemente pues esos atributos de valor, como completar tu jubilación, pensar en tu masa hereditaria o pensar en contingencias que puedan suceder a lo largo de tu ciclo como inversor, pues una correcta gestión patrimonial con esa alta diversificación que desde Finicens venimos haciendo, pues te van a ayudar, ¿no? Hablabas de diferentes momentos de desvalorización. En los años 70 un piso en el Paseo de la Castellana en Madrid valía 2 millones de pesetas, 12.000 euros. Evidentemente ha tenido una gran revalorización también. O sea, es decir, hay activos que tienen cierto riesgo, cierta volatilidad y que, bueno, pues tampoco es garantía claro, de nada. Pero ahí en esa diversificación que tenéis vosotros es lo que te garantiza librarte un poco de esos los riesgos que se asumen en algunos de los activos de esos 17.500 posiciones, pues se cubren con las ventajas que ofrecen en rentabilidad otros de los activos. Entonces, podríamos decir que el gran consejo para el inversor particular sería que primero no se juegue más de un 1% de su patrimonio en criptodivisas o bienes o activos similares, que puede ser el casino, por ejemplo, igual. O las apuestas deportivas, ¿no? Exactamente, o las apuestas deportivas, y que una parte mayoritaria de su patrimonio, que en la mayoría de nuestros clientes coincide con el 100% de su patrimonio, esté invertida de forma diversificada a largo plazo y con bajas comisiones, que es lo que te permite obtener una extra importante rentabilidad, que es lo que ofrecemos en Finicens, además de primar la seguridad del patrimonio de las personas. Bueno, y en gestión independiente, que siempre decimos, la buena gestión activa, la buena gestión pasiva es la gestión independiente. Pues Felipe y Giorgio, muchísimas gracias por vuestras aclaraciones en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos ya con los consejos de Value School. Ya tenemos también preparado a Luigi, que acaba de sacar su iPad con todas las consejos y todas las recomendaciones que trae en el día de hoy Value School. Pues hoy son varias y empezamos con un documental que aquellos que tienen Netflix quizá sepan que está u otros que no, que se llama Banking on Bitcoin, del año 2016, y bueno, es un documental que está en la plataforma y a través de entrevistas con entusiastas y expertos de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, pues bueno, hablan sobre sus orígenes, su futuro y la tecnología de esta blockchain que está detrás, que lo subyace. Después quiero recomendar 2 vídeos del propio invitado, de Félix Moreno, con el Juan de Mariana, el Instituto Juan de Mariana. Uno que se llama, el más reciente, Bitcoin y la economía descentralizada. Es una conferencia de Félix en el 2016 y que está en el canal de YouTube del Instituto. Y uno un poquito más antiguo, del 2013,
que se titula Introducción a Bitcoin, donde a Félix lo acompaña Víctor Escudero. Son 2 vídeos que en su momento, yo recuerdo que cuando estábamos todavía, bueno, yo estaba trabajando en el Juan de Mariana y empezamos con el canal de YouTube, aquel primer vídeo del 2013 nos disparó las visitas del canal, vamos, era una cosa nunca vista. Y creo que todavía seguirá cosechando muchos visionados. Libro de recomendación. Este no sé si está en español, a lo mejor Félix lo sabe, pero en inglés desde luego que sí. Se llama Digital Gold, The Untold Story of Bitcoin, algo así como Oro Digital, la historia no contada de Bitcoin, del autor Nathaniel Popper, del año 2016. Es un finalista del Financial Times and McKinsey Business Book of the Year. Fue una, bueno, no es una novela, es un reportaje, es una crónica de referencia de la historia de Bitcoin por este periodista, Nathaniel Popper. Y por último, otro libro, este sí que en español, se llama Bitcoin, la moneda del futuro, qué es, cómo funciona y por qué cambiará el mundo, publicado con Unión Editorial en el año 2013 y, bueno, pues elaborada por los componentes del colectivo elbitcoin.org, tiene prólogo de Félix y es una respuesta concisa, completa a 3 preguntas clave, qué es el Bitcoin, cómo funciona y por qué cambiará el mundo. Es una obra con un enfoque muy didáctico, accesible, como digo, a todos los lectores de habla hispana, que serán muchos de los oyentes que escuchan el programa. Lo que es accesible a todos, Luigi, muchas gracias por tus recomendaciones. Es este programa que lo pueden encontrar como hoy, un domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, también en podcast, en ebooks y en iTunes y por supuesto en las plataformas del Grupo Libertad Digital es Radio. Yo les espero a todos ustedes el domingo que viene. Despido a todos los que me acompañan en la mesa, que es una mesa de lujo. Luigi, Félix Moreno, hasta muchas la gracias. próxima. Domingo Soriano, gracias por tu pizarra. Felipe Moreno, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Giorgio Semensato, exactamente igual. 1000 gracias por estar un domingo más en la sintonía de radio. Gracias a todos. Y Manuel Llamas, gracias a ti también. Por supuesto también a Javi y a Marta, nuestros técnicos y productores que han estado hoy dirigiendo desde la parte técnica el programa. Y a todos ustedes, nada, que disfruten de lo que queda de domingo, que aprendan a poner a trabajar su dinero y que nos escuchamos la semana que viene.